Bueno, vamos a comenzar. Como saben, algunos estamos conectados a través de Teams, también estamos transmitiendo a través de Facebook. Les informo a todos que la sesión está siendo grabada. Además, después va a quedar disponible en YouTube, donde tenemos todos los seminarios que se han impartido acá en este ciclo que hemos dado en llamar seminario de investigación de la División de Estudios de Posgrado de Investigación del ITLA. En el día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Jorge Enrique Lavín Delgado, que gentilmente aceptó nuestra invitación para darnos una charla sobre este tema que se antoja muy interesante: cálculo fraccionario y sus aplicaciones. Y bueno, con un subtítulo de diferenciación e integración de orden arbitrario. Ya veremos aquí de las derivadas que no son ni primera ni segunda. Antes de comenzar, pues para presentar a nuestro conferencista de hoy, les comparto que el doctor Jorge Enrique Lavín Delgado es ingeniero mecánico por parte de la ESIME Azcapotzalco del Instituto Politécnico Nacional. Es maestro en Ciencias en Control Automático por el CINVESTAF, también del IPN, y doctor en Ciencias en Control Automático también por parte del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico Nacional. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Ingeniería Electrónica del CENIDET, perteneciente al Tecnológico Nacional de México. Es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de CONACYT, nivel 1, y sus intereses de investigación abarcan, entre otros temas, la teoría del control, robótica, visión artificial, procesamiento de imágenes y cálculo fraccional. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero. Una vez más, Jorge, te agradezco muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación y pues te cedo el sonido y la imagen para que nos hables acerca del tema de la conferencia de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Agradezco, doctor, la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y como mencionó, pues el tema a presentar es cálculo fraccionario y sus aplicaciones. Entonces, pues les parece si iniciamos? Voy a iniciar con una breve introducción de lo que representa o a lo que se refiere el cálculo fraccionario. Es un área de las matemáticas que estudia la extensión o la generalización de los operadores derivada integral a un orden arbitrario, un orden no entero. Pues desde la preparatoria, tomamos cursos de cálculo donde nos enseñan a calcular, en el caso de las derivadas, la primera, la segunda, la enésima derivada, ¿no? Esta área de las matemáticas pues considera un orden arbitrario que no tiene por qué ser entero, incluso puede ser real, no entero, pero también puede ser complejo, incluso puede ser variante en el tiempo o en el espacio, como se menciona ahí, ¿no? Este concepto no es nuevo, data de... La primera idea surgió en el siglo XVII. Más adelante, en la siguiente diapositiva, menciono un poco más acerca de la historia, donde fue la primera vez que se mencionó, que se tuvo la idea del cálculo fraccionario. Newton y Leibniz fueron las personas que introdujeron el cálculo diferencial. Newton pues utilizó esta convención para representar la primera, la segunda, etcétera, derivadas de la función X. Leibniz, por otra parte, utilizó esta otra simbología, donde Doc, ¿se nota el cursor? Sí se aparece el cursor. Sí, sí. Donde, pues, en la parte derecha se aprecia la simbología que él utilizó para la enésima derivada. Entonces, regresando al comentario de que el cálculo fraccionario, la primera idea fue en el siglo XVII, Hospital, en 1965, precisamente Hospital le cuestiona o le pregunta a Leibniz acerca de su notación, precisamente esta que les había hecho mención, ¿no? De la enésima derivada. Le plantea la pregunta de qué pasaría o qué ocurre al considerar n un medio, o sea, una derivada fraccionaria. Bueno, esto no se tenía todavía el nombre, pero le menciona qué ocurre si n fuera un medio. Entonces, Leibniz le responde
que eso conducirá a una paradoja, de lo cual se tendrán algún día consecuencias útiles. Entonces, en este sentido, en los últimos años, el cálculo fraccionario ha sido aplicado o implementado exitosamente en diversas áreas, como la biología, la física, la teoría de control, el procesamiento de imágenes, etcétera. A lo largo de esta presentación yo les mostraré, iniciaré con una aplicación en el modelado de un sistema eléctrico, también una aplicación en el procesamiento de imágenes y finalmente concluiré con el diseño de un controlador PID basado precisamente en una integral y una derivada fraccionaria. Entonces, en resumen, pues ha sido aplicado exitosamente con resultados notables. Hay muchísimas referencias, se pueden encontrar en la literatura, donde abordan o resuelven diferentes problemas mediante técnicas de cálculo fraccionario, ¿no? Ahora, el cálculo fraccionario involucra operadores no locales que pueden aplicarse en el modelado de sistemas físicos. ¿A qué se refiere con esto de no locales? Bueno, la derivada, conocemos la interpretación física de la derivada, es un delta X, un incremento que tiende a cero, entonces se considera como una propiedad local de la función. Aquí esto de que el cálculo fraccionario involucra operadores no locales, lo vamos a ver más adelante porque las definiciones, mostraré algunas definiciones de derivadas y esas definiciones se dan en base a una integral. Entonces, de ahí esto que se menciona en la literatura que son operadores no locales. Más adelante daré más detalles acerca de esto. Entonces, también ha mostrado que se obtiene nueva información acerca del comportamiento, como lo veremos en un circuito eléctrico. Vamos a ver que un modelo fraccionario se ajusta mejor al modelo tradicional para un circuito RC. No este que se muestra, de esto nada más quiero mostrarles un poco la notación. Bueno, además, otra de las ventajas es que el orden de la derivada, como se puede cambiar, o sea, no tiene por qué ser la primera ni la segunda derivada, puede ser una derivada .1, .9, qué sé yo. Eso da un grado de libertad adicional al modelo, entonces, porque puede ajustarse, mostrando nuevas dinámicas, eso se refiere con esto de que agrega un grado de libertad que puede ajustarse al modelo que se quiera, ¿no? También dice que es adecuado en sistemas donde la memoria tiene un rol importante. Vamos a ver algunas definiciones de derivadas que se conocen o se definen, o tienen la propiedad más bien de tener un efecto de memoria, o sea, que un estado de un sistema depende del estado anterior y de todos los estados históricos. Eso se refiere con que tiene un efecto de memoria. Aquí se muestra un circuito R, un circuito compuesto por una resistencia, un inductor. En la parte superior, la ecuación de la parte superior es la ecuación diferencial que modela o que representa ese sistema. En la parte inferior se muestra la ecuación diferencial, pero fraccionaria, es decir, generalizada, un orden fraccionario, donde la simbología, bueno, esta simbología, esta notación, sabemos que es la derivada de la corriente, ¿no? Con respecto al tiempo. Mientras que esta otra es una derivada fraccionaria. Todavía no doy una definición, pero aquí pretendo introducir la simbología. Esto representa derivada fraccionaria, donde este alfa, pues es el orden precisamente de la derivada, ¿no? Entonces, más adelante nos encontraremos con ecuaciones de este estilo, ¿no? Donde se generalizan ecuaciones del cálculo ordinario a un orden no arbitrario. Bueno, se han desarrollado varias definiciones de derivadas fraccionarias. Todas deben cumplir que cuando el orden alfa sea igual a 1, pues se debe recuperar o debe tener el mismo comportamiento que la derivada de orden 1. Esa es una regla que tienen todas, o algo que deben cumplir todas las definiciones que se han propuesto. Sin embargo, también hay ciertas propiedades del cálculo clásico que no satisfacen. Por ejemplo, la ley de los índices. Las derivadas fraccionarias en general no satisfacen la ley de los índices, es decir, que la derivada sucesiva, o si yo derivo sucesivamente una función, no cumple esta suma de los índices. También la derivada del producto de dos funciones, con esa fórmula la conocemos del cálculo diferencial ordinario, en general no se cumple, tampoco la regla del cociente, ni la composición de funciones. Entonces aquí surge la pregunta, bueno, si no cumple estas condiciones del cálculo tradicional o del cálculo clásico, entonces, ¿son útiles las derivadas fraccionarias? Y esta respuesta la pretendo dar mediante 3 ejemplos que voy a presentar a continuación. Bueno, inicio con el primero, ya les había hecho mención de... perdón, antes, muestro aquí algunas derivadas del cálculo, derivadas fraccionarias.
la derivada de Riemann-Liouville, la ecuación 1, la de Caputo-Fabrizio y la de Atangana-Baliano. Cuando mencioné que un estado o que son operadores no locales, es por esto, porque se definen a partir de integrales, perdón. Entonces, no son propiedades locales de la función. A eso se refiere con lo de que no son operadores. Son operadores no locales. Bueno, entonces, regresando a la pregunta de si no cumplen estas propiedades del cálculo tradicional o clásico, ¿son útiles o son adecuadas para aplicarse en sistemas reales? Vamos a iniciar con el modelado de un sistema RC, una resistencia, un capacitor. De las leyes de Kirchhoff o Kirchhoff, obtenemos las ecuaciones 4 y 5. Bueno, en particular la 4, ¿no? La ley de voltajes, que el voltaje suministrado es la suma del voltaje en la resistencia y el voltaje en el capacitor. La ecuación 5 nada más denota o representa que el voltaje de salida, el que nos interesa, es el voltaje precisamente en dicho capacitor. Bueno, combinando ambas ecuaciones, obtenemos la ecuación número 6. Esta ecuación pues, es muy conocida, donde pues, nos interesa resolverla, obtener una solución y una solución para el voltaje de salida, que en este caso es el voltaje del capacitor. Conocemos la forma de la carga, de cómo se carga un capacitor, también de la manera en cómo se descarga, o sea, las gráficas que representan la salida, ¿no? Bueno, generalizando la ecuación, esta ecuación número 3, aquí aplicando una derivada, la de Atangana-Baliano, bueno, esto representa la derivada de Atangana-Baliano, su orden alfa, esto nada más es la derivada de los autores. Este es un trabajo que ya está publicado. Antes de compararlo, lo que les muestro aquí es, si damos valores al voltaje suministrado a la resistencia al capacitor y consideramos que el capacitor inicia o no tiene carga al inicio pues de la simulación o de que empiece en funcionamiento este circuito eléctrico, fíjense, al resolver esta ecuación diferencial fraccionaria, pues variando el orden, de ahí mi comentario en diapositivas anteriores, que el orden genera o da un grado de libertad adicional al modelo, porque pues variando ese orden es claro que se obtienen diferentes comportamientos. Aquí se muestran precisamente diferentes gráficas para diferentes órdenes, en donde cuando alfa es igual a 1, pues se obtiene el modelo tradicional, ya como la conocida gráfica de cómo se carga un capacitor, ¿no? Ahora, ¿esto qué tiene de importancia? Si comparamos, les decía, esto lo tomé de un trabajo publicado, comparando este modelo o el modelo fraccionario para diferentes órdenes con datos experimentales, hacer un mayor acercamiento de las gráficas. Creo que ahí se nota mejor, ¿no? En la gráfica izquierda se muestran datos experimentales del circuito con los valores de resistencia y capacitancia mostrados anteriormente. En la gráfica derecha se muestra el resultado obtenido o el voltaje del capacitor modelado a partir de diferentes órdenes, en donde noten que aquí en negro y en color azul están el valor clásico o el modelo clásico y el modelo fraccionario, pero con orden 1. No se aprecia el color negro, la gráfica en color negro, porque están encimadas, o sea, está una sobre la otra. Lo que les comenté, que una de las características de las derivadas fraccionarias es que cuando el orden tiene que ser igual a 1, tiene que coincidir con el modelo tradicional. Entonces, se entiende que el modelo clásico está aquí abajo de la gráfica que está en color azul. Y noten que es un orden para un orden fraccionario es donde se ajusta mejor el modelo, en particular para este valor de 0.9982. Bueno, igual pudiéramos haber probado con otros valores, pero con esto lo que pretendo mostrar es que es un modelo fraccionario el que mejor se ajusta a en este caso, un sistema real, datos experimentales, perdón. Entonces, en relación a la pregunta de que si a pesar de todas esas propiedades que no cumple es adecuado, pues aquí al menos ha mostrado que modela mejor sistemas físicos. Y no solo esto, como les mencioné, hay diferentes trabajos reportados en donde se muestra o se demostró que es un modelo para un orden entero, el que mejor modeló
el sistema. Porque ya me salí del modo presentación. Bueno, aquí lo que se menciona es que la derivada fraccionaria no es una propiedad local, lo que ya les había comentado, se define mediante una integral, entonces no es una propiedad local de la función. Depende del dominio y de las condiciones de contorno, y esto resulta útil en sistemas con memoria a largo plazo. Lo que les comenté, en el estado de un sistema depende del estado anterior y de los datos y de los estados históricos. Entonces, en el caso de un capacitor, pues es claro que el voltaje actual del capacitor depende del voltaje anterior, ¿no? Porque va acumulando o va cargándose el capacitor. También les he hablado hasta el momento de derivadas fraccionarias. También hay definiciones de derivadas, de integrales fraccionarias. Aquí muestro solamente dos. La integral de Riemann-Liouville y la integral de Tangana-Valiern. Entonces, bueno, esto lo abordo más adelante, que también es interesante aplicar estas integrales, en este caso, en el diseño de leyes de control. Es el tercer ejemplo que voy a mostrar, como ya se los había mencionado, a eso se refiere este último comentario. El cálculo fraccionario también ha sido aplicado en el procesamiento de imágenes. Una imagen digital, como esta que se muestra, es una representación bidimensional de una escena, es decir, pasamos de un mundo tridimensional en el que vivimos. Si captamos o capturamos una imagen, pues pasamos a 2 dimensiones, ¿no? Y matemáticamente esa imagen se representa como una función, donde I es la intensidad luminosa, o el nivel de gris, o el brillo de un píxel, y depende precisamente de su posición XY, ¿no? Es decir, el brillo de este píxel, pues depende de la posición, ¿no? Y así todos los demás. Ahora, en una imagen a color, existen diferentes maneras de representar el color. El más utilizado, porque es el modelo RGB, que la idea fundamental es que cualquier color se puede representar o se puede obtener a partir de los colores primarios rojo, verde y azul. Aquí muestro un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, esto es lo que nosotros vemos de una imagen, que nuestros ojos perciben. Bueno, esta de acá, es lo que nosotros percibimos. Sin embargo, una computadora lo que ve son 3 matrices, son matrices de números, que al combinarlas, aquí está la matriz de rojo, la matriz de verde y la azul, que al combinarlas, pues obtenemos la imagen tal cual como nosotros la apreciamos. Bueno, también conocemos las imágenes que las llamamos imágenes en blanco y negro, pero en sí su nombre formal es imágenes en escala de grises. Mediante esta ecuación, que muestra en la parte inferior, se pasa de obtener se pasa una imagen a color a una imagen en escala de grises, es decir, donde el valor máximo de un píxel pues, es el blanco, el valor mínimo es el negro, pero también hay valores intermedios que son precisamente las diferentes tonalidades del color gris. Como esta, miren. Aplicando esta ecuación, es como a partir de una imagen de color, obtenemos una imagen en escala de grises. Y dirán, ¿esto qué tiene que ver con el cálculo fraccionario? Hasta el momento nada, pero a lo que quería llegar es una imagen en escala de grises. Es una matriz de números, donde dice aquí cada píxel tiene un valor de gris, un valor de intensidad luminosa, un valor de brillo, como quieran mencionar. Ahora, un algoritmo, una metodología muy importante en el procesamiento de imágenes es la detección de bordes o contornos. ¿Cuántos de nosotros no hemos utilizado alguna aplicación de celular donde nos tomamos una foto o tomamos una foto a algo o a alguien y simplemente nos la procesa y nos queda una imagen como esta, ¿no? Donde solamente se muestran los contornos o los bordes de los objetos que están presentes en la escena, ¿no? Y se preguntarán, ¿y cómo funciona ese algoritmo o ese método que de una imagen, primero la imagen a color la convierte en escala de grises y posteriormente hace un procesamiento para obtener estos bordes? Ahora, los bordes en la imagen se obtienen a partir de las derivadas espaciales de la imagen. Imagínense ustedes aquí un píxel. No se muestran los píxeles, pero imagínense que hacemos un barrido. Aquí donde está el cursor, vamos haciendo un barrido. Por las condiciones de luz, pues en sí los colores no son homogéneos, ¿no? A pesar de que este objeto idealmente tendría que ser del mismo color, pues la verdad es que sí se notan unas pequeñas variaciones, ¿no? Pero imagínense que toda esta parte del objeto
es del mismo tono, del mismo color. Imagínense que es un color naranja. Al convertirlo a la escala de grises, se supone que todos estos píxeles deberían tener el mismo valor. Entonces, al hacer la diferencia entre ellos, entre el valor de luminosidad de un píxel y el de su vecino de la izquierda, la diferencia tendría que darme 0, ¿no? Entonces, fíjense, si vamos haciendo un barrido, resulta que donde está el contorno, cuando yo salgo un poco del contorno, cuando yo hago la diferencia del píxel que está en el contorno con su vecino de la derecha, entonces, como ya es otro objeto, en este caso es el fondo, y al hacer la diferencia, entonces ya tendría yo un valor diferente. Así es como se detectan los bordes horizontales, los bordes verticales, pues de la misma manera, ¿no? Haciendo un barrido vertical. Donde ya existe una diferencia, un cambio significativo en el nivel de gris, ahí es donde, un cambio brusco, ahí es donde hay un borde. Y eso se calcula mediante por eso se menciona aquí, mediante las derivadas espaciales de la imagen. Entonces, ahí es donde vamos a aplicar el cálculo fraccionario. Bueno, aquí no es más que lo que les acabo de comentar. Las derivadas espaciales de la imagen, tanto en X como en Y, pues se representan de este modo. Y hay varias maneras de calcularla. La manera más fácil es nada más hacer diferencias de un píxel con su vecino. Y donde haya diferencia, quiere decir que hay una derivada grande, un cambio brusco de intensidad luminosa y probablemente haya ahí un borde. O sea, es decir, se pasa de un objeto a otro, entonces ahí hay un borde, un contorno de uno de los objetos. Hay varios, bueno, posteriormente también se hace un gradiente, es decir, un vector que engloba o que tiene como entradas la derivada en X y la derivada en Y. Entonces, este vector se calcula para cada píxel de la imagen y aquellos que tienen una magnitud significativa de este vector gradiente, entonces son los que se consideran como bordes. A grandes rasgos, así es como se detectan los bordes. Hay varios algoritmos propuestos, aquí les muestro algunos. Roberts, Sobel, Prewitt, Kani, el laplaciano del gaussiano. Hay varias metodologías propuestas para este fin de detección de bordes. Algunos detectan, dice aquí, algunos detectan contornos, otros se basan más en identificar textura de la imagen. O sea, sí los contornos, nada más los contornos de los objetos, otros sí los contornos, pero además ciertos detalles de textura. Vamos a abordar, en el detector que les voy a mostrar, fraccionario, se enfoca en ambos, porque lo vamos a aplicar para el procesamiento de imágenes médicas, sino por eso es que nos interesa también, aparte de los contornos, la textura. Bueno, regresando a esto del gradiente, ¿qué ocurriría si generalizamos ese gradiente? Es decir, si aquí en las derivadas de la imagen, nuevamente aplicamos alguna derivada fraccionaria. Ahorita les voy a mostrar los resultados que se obtienen. Bueno, aquí no, creo que no lo puse, pero apliqué una de las derivadas que les mostré en diapositivas anteriores, en particular la de Caputo-Fabricio. Entonces, aquí muestro una imagen en escala de grises, donde se muestran los diferentes detectores de bordes. Aquí el de Sobel, el de Roberts, la Laplaciano del gaussiano, el de Prewitt, el de Kani. Si notan, pues en algunos, lo que les decía, ¿no? Algunos se enfocan más en los contornos, estos tres, se enfocan más en el contorno del avión. Otros, además de los contornos del avión, pues detectan o identifican detalles de textura, en este caso de las nubes, se ve que el avión está volando. Pero sin embargo, no, en los de textura, pues no son, como que se pierde la interpretación de la imagen. Si no tuviéramos la imagen original y solamente viéramos esta, pues como que no, crea una duda, ¿no? De que sí se ve un poco que es un avión, pero no se ve bien que esto sean unas nubes, qué sé yo, ¿no? Bueno, eso creo yo. Sin embargo, al aplicar la derivada de Caputo-Fabricio, es decir, aquí omití algunos detalles, pero si estas derivadas las generalizamos con la derivada de Caputo-Fabricio y en lugar de calcular la derivada de orden 1, calculamos una derivada de 0.85, o sea, la derivada de orden 0.85. Este también está reportado, este trabajo, ¿no? Se obtienen resultados como estos, que no sé qué opinan ustedes, pero a diferencia de los resultados con los operadores tradicionales, pues se aprecia mucho mejor, están más realzados para empezar, los contornos del avión. Ya se aprecia mejor que el avión está volando, que es una nube, porque hay nubes, ahí se aprecian las nubes de fondo, los detalles de textura que les mencioné. Se aprecia un poco aquí
a quién pertenece el avión, cosa que no ocurre con los demás detectores. A lo mejor un poco en estos dos, pero está un poco dudoso ahí la interpretación. Entonces, sí se obtienen mejores resultados en cuestiones de identificar los contornos y los detalles de textura. Entonces, esto tiene importantes aplicaciones, por ejemplo, en las imágenes médicas. En particular, aquí muestro una imagen de mastografía con una imagen de un paciente afectado con quistes. Nuevamente aplico los detectores de bordes tradicionales. Y aquí en la parte derecha, el operador o el detector de bordes fraccionario con la derivada de Caputo-Fabris, donde noten que incluso los quistes están bien definidos. Esto pudiera tener aplicaciones para incluso medir el área, ¿no?, de esos quistes, cosa que no se puede con los otros detectores de bordes. Queda bien definido el contorno del seno, algunos por ahí tejidos. Muestro ahora una imagen de una persona, de un paciente afectado con cáncer. Ahí hay unos tejidos que si bien se aprecian de inicio en la imagen original, al aplicar los detectores de bordes tradicionales, pues sí se pierden ciertos detalles. Y aquí, en la parte derecha, perdón, se muestra el resultado obtenido con nuestro detector de bordes. Nuevamente, realza ciertos detalles que pueden ser de mucha utilidad para una interpretación por parte de un especialista médico, ¿no? Bueno, ese es el segundo caso que les había mencionado. El tercer caso es, regresando nuevamente a la pregunta, ¿son de utilidad o son útiles las derivadas e integrales, en general los operadores fraccionarios en sistemas reales? Ya les mostré dos ejemplos. Voy con el tercero. También ha sido aplicado con éxito en el diseño de controladores o estrategias de control de diferentes sistemas. Yo aquí a continuación les mostraré el diseño de una ley de control para un robot manipulador. Una breve introducción de estos sistemas es que, bueno, han sido ampliamente utilizados o son ampliamente utilizados en tareas de manufactura, misiones espaciales, manejo de residuos peligrosos, incluso en operaciones médicas, ¿no? O sea, son muy utilizados actualmente. Su modelo dinámico, aquí no, en esta parte, aquí no nos meteremos con el modelado, en el modelo del manipulador, que también puede hacerse. Solamente nos vamos a enfocar en el diseño de la ley de control. Este es el modelo dinámico de un control manipulador de n grados de libertad, donde m pues, es la matriz de inercia, c la matriz de Coriolis, g representa las fuerzas gravitacionales, q es la posición de las diferentes articulaciones del robot, q punto y q dos puntos, la velocidad y la aceleración respectivamente. Entonces, hay que diseñar una ley de control, es decir, qué pares o qué torques hay que darle a los motores que controlan las articulaciones para que el robot siga una cierta trayectoria, ¿no?, para realizar una cierta tarea. Entonces, vamos a ver que, pues, aplicando el cálculo fraccionario, podemos mejorar el desempeño de este tipo de sistemas. Aquí muestro algunos valores de los parámetros de un manipulador en concreto. Este es el robot de Scara. Algunos de sus valores de las masas de los eslabones, longitudes, etcétera. Total, llegamos a este modelo. Entonces, vamos a definir a continuación, se define una trayectoria, esta trayectoria, de cada articulación. Para cada articulación, en la escala tiene 4 articulaciones. Entonces, si queremos que cada articulación siga esta trayectoria, el efector final no es más que el último elemento, el elemento que realiza la tarea. En este caso, esta pinza, ¿no? Aquí imagínense que este robot va a tomar algo, o a lo mejor tiene ahí un cautín y va a hacer un trabajo de soldadura, ¿no? Qué sé yo. Ese es el efector final. Entonces, con estas trayectorias para cada articulación, con estos valores de parámetros, el robot en el efector final, hace esta trayectoria tridimensional. Entonces, el problema consiste, como les mencioné, en definir una ley de control tau
que haga precisamente pues que el robot siga ese comportamiento, siga esa trayectoria, ¿no? Entonces, el control PID o proporcional integral derivativo, pues se compone o consta de tres acciones de control: una proporcional, integral y derivativa, de ahí su nombre, ¿no? O sea, la integral del error, la derivada del error. Aquí se muestra su esquema. Este control es muy ampliamente muy utilizado en diferentes tareas o en para diferentes sistemas. Entonces, una vez diseñado el control, lo importante es, pues, observar el desempeño, ¿no? Es decir, qué tan ajustado o qué tanta diferencia hay entre la trayectoria que de referencia o deseada o que queremos que el robot siga en comparación con la trayectoria que realmente está haciendo el robot. Aquí se muestra un caso muy drástico donde la trayectoria que está en rojo, en línea segmentada roja, es la trayectoria que se desea que siga el robot. En color azul es la trayectoria que está siguiendo. De hecho, aquí es seguida por la articulación 1. Noten que sí hay un error considerable, ¿no? El error no es más que la diferencia que hay en cada instante de tiempo entre ambas trayectorias, entre la deseada y la que realmente sigue, en este caso la trayectoria 1 del robot. ¿Sale? Entonces, este error es el que se considera acá, su integral y su derivada, y así es como se forma la ley de control PID, ¿no? Bueno, además ahí aparecen unas ganancias, pero en concreto o en general es eso, ¿no? El error, su derivada y su integral y componen el control PID. Bueno, ahora, ¿qué ocurre? Lo que les hacía mención hace un momento, ¿no? ¿Qué ocurre si diseñamos en lugar de un control PID fraccionario, donde en la derivada utilizamos en la integral, una de las integrales que les mostré, la de Tangana-Baliano, y la derivada de Caputo-Fabricio, es decir, de una derivada y una integral, pues, fraccionarias. No tienen por qué ser iguales los órdenes, ¿eh? La integral maneja su orden propio y la derivada de la misma manera. Entonces, vamos a ver lo que ocurre. Bueno, antes sintonizamos los controladores, ambos. Sintonizar, pues, no es más que definir las ganancias. Para el caso del PID tradicional, no es más solamente definir las ganancias. Tenemos 4 articulaciones, por eso aparecen 4 filas. En el caso del control fraccionario, no solamente son las ganancias, sino también hay que definir los órdenes, tanto para la integral como para la derivada y además para cada una de las articulaciones. Es decir, tenemos 4 articulaciones y cada articulación pues tiene su integral y su derivada, ¿no? Esto se hizo mediante el algoritmo de búsqueda de Tuco. Y fíjense los resultados obtenidos. Este trabajo también está publicado. Aquí de un zoom también, hay un zoom ahí en las gráficas para que se viera mejor la diferencia que hay. Noten que con el control fraccionario se ajusta mejor la trayectoria. El desempeño del robot es mejor. Aquí está la gráfica que está en color negro, representa la trayectoria deseada. Aquí pues ya no se aprecia bien porque la trayectoria que sigue el robot con el control fraccionario prácticamente está encima, ¿no? O sea, tiene un mejor desempeño. Y eso se muestra en las 4 articulaciones. Bueno, voy un poco más despacio porque me fui muy rápido. Es claro que el desempeño del controlador fraccionario es mejor. En términos del error, se conoce como error de seguimiento de trayectoria, es decir, la diferencia que hay entre la trayectoria del robot y la trayectoria de referencia. Bueno, creo que aquí no se aprecia mucho, pero bueno, les aseguro que de las gráficas de cada articulación, pues podemos deducir también que al final la trayectoria del efector final, esta trayectoria tridimensional que aquí se muestra, pues también se ajusta más, ¿no? Es decir, el manipulador sigue de mejor forma la trayectoria deseada con el control de orden fraccionario. Entonces, pues con estos 3 ejemplos, con esos 3 casos, creo yo que podemos afirmar que las derivadas o los operadores fraccionarios en general, pues sí pueden aplicarse en sistemas reales. Hay otras derivadas que no las mencioné aquí, que se llaman derivadas conformables, que también son derivadas de orden arbitrario. Estas sí satisfacen la regla de la cadena,
y las reglas del producto y del cociente de dos funciones. Pero bueno, igual ese sería tema para otra presentación. Pero en conclusión, las derivadas integrales fraccionarias, pues sí son útiles y pueden aplicarse para el modelo, para el modelado e incluso el diseño de leyes de control con resultados mejores en comparación con las metodologías tradicionales. Y Doc, creo que por mi parte, no sé si hay dudas, comentarios. Ok, muchas gracias Jorge por tu presentación. Vamos a, bueno, como es habitual, vamos a dar un tiempito para que algunas personas, bueno, los que están interesados en hacer alguna pregunta, pues puedan aprovechar la presencia del doctor en esta conferencia. Yo, como esto queda grabado, quiero pues, hacer solamente un comentario y es que creo que en la primera o la segunda diapositiva que pusiste, hablando del origen histórico, digamos, de estos conceptos y cómo fueron preocupaciones de algunos de los científicos de esa época, pusiste 1965. Y bueno, pues por supuesto la fecha correcta es 1695 de la carta del hospital a Leibniz. Entonces, bueno, yo tengo algunas preguntas que me gustaría comentarte y que me dijeras, ¿no? Lo primero es, las derivadas que estamos hablando, ¿existen o se trabajan tanto continuas como discretas? Bueno, para obtenerlas, o se han propuesto métodos numéricos para obtener las soluciones a ecuaciones. ¿Me escucha, no? Como que vi que se distorsionó. ¿Se me escucha? Sí, Sí, sí. se te escucha. Sí. No hice mención a lo largo de la presentación que se han propuesto métodos numéricos para resolver las ecuaciones diferenciales fraccionarias que resultan. Entonces, en este sentido, pues se puede decir que solamente se consideran el caso discreto. Bueno, Pero hay incluso, varios, también hay un problema a resolver ahí también en hacer también más eficientes los métodos numéricos, porque hay derivadas que tienen mucho costo computacional, tampoco eso lo hice mención. Yo he utilizado últimamente la de Caputo-Fabricio porque el costo computacional el aumento no es considerable, entonces no consume mucho y pudiera aplicarse ya en sistemas, no sé, en sistemas en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, para el control de un dron. Pero la derivada de Caputo, de Batangana-Baliano, por ejemplo, la que no sé, permítanme ponerla. Esa sí toma muchísimo costo computacional. Entonces, no sé si eso respondió su pregunta. sí, o sea, para el cálculo se usan métodos numéricos, pero en la Sí. formulación, o sea, en la definición original, se consideran funciones continuas, digamos. Sí, funciones continuas en la formulación inicial, pero ya posteriormente para obtener la solución, se obtiene una solución, la solución sí es mediante un método numérico que es precisamente discreto. Ya. Sí, ok, por ahí va mi pregunta. Otra pregunta que quiero hacerte es la siguiente. Por los ejemplos que pones, como que se antoja un poco, no sabría decirte cuál es el adjetivo que me describiría bien lo que quiero expresar, pero, por ejemplo, hablaste en uno de los ejemplos de una derivada de orden .9986 o algo así. En el último ejemplo trabajaste una de .80 y no sé cuánto. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se llega a esos números? O sea, ¿se formula como un problema de optimización entonces para encontrar el orden de la derivada que debemos usar? Bueno, en este caso, en este ejemplo del sistema RC, pues aquí fue solamente probar algunos valores, pero en el caso, por ejemplo, bueno, tampoco lo hice mención, en el caso del procesamiento de imágenes, no lo escribí en la presentación, pero sí mencioné que aquí se utilizó una derivada de .85. En este trabajo, antes de probar en imágenes, se hizo una prueba las imágenes digitales son muy susceptibles al ruido tipo gaussiano, ruido sal y pimientas. O sea, las imágenes están contaminadas, también por las condiciones de iluminación. Entonces,
el orden se obtuvo mediante un algoritmo de optimización, pero basado en una medida que se llama PCNR. Se me corta el nombre, pero esa medida lo que indica es, para probar un algoritmo de detección de bordes, qué tan robusto es tu algoritmo para contra o el ruido que tiene la imagen. Entonces, ese orden fue obtenido mediante qué orden mejoraba o mostraba más, le daba al método más robustez al ruido de la imagen, y por consecuencia se obtenían estos resultados de bordes más realzados, conservación también de la textura, porque con otros órdenes se pierde, al igual que estos métodos tradicionales, pues también empieza a perder ciertos detalles de textura. Entonces, no lo mostré aquí, pero sí fue optimizado en este caso ¿cómo se llama? El orden para seleccionarlo. Sí, gracias, Jorge. Algunos de los presentes, bueno, los que están escuchando por Facebook, si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en los comentarios, y los que están por acá por Teams, pues igual hacen alguna señal ahí de levantar la mano con el icono que se usa para eso, y pues les doy la palabra. En lo que eso sucede, una última pregunta por mi parte, Jorge. ¿Hay alguna interpretación? Bueno, tú decías incluso en la introducción de tu conferencia, que cuando estudiamos la derivada en la escuela, siempre es inmediato. O sea, nos dan la definición, pero inmediatamente nos dan la definición, la interpretación geométrica de la derivada como pendiente de la recta tangente a una curva, y la interpretación física de la derivada, y además se nos dice que efectivamente la derivada, pues lo que nos está dando es una razón de cambio. Entiendo que, por supuesto, esto que estamos viendo hoy son derivaciones de algo que pudo haber sido inicialmente un divertimento intelectual, y que sin embargo luego, al cabo de muchísimos años, como ha ocurrido con otras cosas más dentro de la ciencia, en particular la matemática, pues se encuentra que tiene una aplicación. Pero mi pregunta es, en el terreno de las interpretaciones, ¿hay algún avance en ese sentido? De hecho, Doc, también no lo hice mención, pero hasta el momento no se tiene un consenso generalizado entre las diferentes interpretaciones que hay de las diferentes derivadas propuestas. Incluso hay derivadas que sus condiciones iniciales también son fraccionarias. Entonces tampoco hay una interpretación física. No sé, en el caso de un capacitor, si hablamos, por ejemplo, del tiempo, los segundos, ¿qué serían segundos a la punto 7, por ejemplo? No hay, para ciertas derivadas todavía no se tiene, o no hay una interpretación física, ¿no? Ok, gracias, muchas gracias, Jorge. Sí. Bueno, por acá por Facebook no veo comentarios, y en Teams tampoco veo manos alzadas. Último chance, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Bueno, si no, de todas maneras, creo que va a ser valiosísimo, y para algunos puede ser su primer acercamiento, y puede ser además algo motivacional, este encuentro que hemos tenido en el día de hoy, y la posibilidad de escuchar al doctor Jorge Lavín. Jorge, tengo en mi poder un reconocimiento al que le voy a dar lectura y que te voy a hacer llegar en cuanto tenga la oportunidad. Dice: Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, otorga el presente reconocimiento al doctor Jorge Enrique Lavín Delgado por su participación como ponente de la conferencia Cálculo Fraccionario y sus aplicaciones, realizada en línea el día 1 de marzo de 2024, y está firmado el reconocimiento por la maestra en ciencias Silvia Santiago Cruz, directora de nuestro centro. Bueno, no ha quedado explícitamente dicho, pero sí sabemos que tienes un vínculo muy fuerte también con nuestra institución, de modo que no, literalmente eres de casa, y ha sido un gustazo realmente escucharte, y que quede esta conferencia a disposición, pues, del gran público, porque ya vamos en nuestro canal por más de 2.500 vistas en total de las conferencias que hemos podido
guardar en este sitio. Una vez más, muchísimas gracias, Jorge. Gracias a todos los que estuvieron también presentes. Ya estarán recibiendo una invitación a una próxima conferencia sobre temas de interés. Gracias, Doc, por la invitación. Le reitero un cordial saludo y gracias por el espacio. Que tengan buena tarde a todos. Igualmente.